Apreciados amigos y hermanos, un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Aguiluz. Aquí estamos para el repaso de la lección de la escuela sabática y estamos en la lección 5 en el viaje que estamos haciendo a través del Éxodo y en esta oportunidad ya estamos en la Pascua, ¿no? La lección se titula La Pascua y nos lleva directamente a la 10ª plaga. Hay una relación directa entre la plaga número 10 y la Pascua. O sea, que Dios estaba ahora llamando la atención de Faraón para que él viera las consecuencias de sus propias decisiones. Él se había obstinado, él se había resistido, él había rechazado dejar salir al pueblo de Dios para que le rinda honor y gloria y adoración en el desierto. Y ahora había llegado el momento decisivo. Va a venir una de las plagas más terribles, la muerte de los primogénitos, tanto desde el que está más arriba, el faraón, hasta el último, y aún hasta de los animales. Así que es una terrible noticia. Y la Pascua, que es esta oportunidad de demostrar que Dios está al control y en el poder, es una demostración de vida o muerte. Es una decisión que tenían que tomar para vivir o para morir. Así que el faraón y todos sus funcionarios son responsables del destino de las personas que viven allí en Egipto. Y esa actitud que él tenía con respecto al Dios vivo, al Dios de Israel, va a determinar no solo el futuro de él, sino también el de su nación. Este corazón obstinado, endurecido, ahora se iba a doblegar. Pero en este momento, el pueblo de Israel iba a ver la maravillosa mano protectora de Dios, guiándoles. Les dijo el Señor, tienen que prepararse. Ahora va a comenzar el primer mes para ustedes. Y van a tener que sacrificar un corderito y la sangre de ese cordero ponerla en el dintel para que cuando pase el ángel de la muerte no les toque a ustedes. No les toque a nadie que haya obedecido el mandato de Dios. Así que la lección de esta semana se centra en la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, la mano maravillosa de Dios liberando al pueblo y el inicio de esta fiesta maravillosa de la Pascua. Así que preparémonos para el repaso de la lección de esta semana. Queridos y apreciados hermanos, una vez más queremos agradecerles por sus oraciones. Cada vez que los médicos nos ven, se asombran de cómo el Señor está obrando y actuando y cómo estamos restaurando la salud. Y queremos pedirles que sigan orando. Queremos también agradecer a Dios porque nos da la oportunidad de poder llegar a ustedes a través de este medio. Y quisiéramos que ustedes también nos apoyen suscribiéndose o dando un compartir para que otras personas puedan tener el acceso a el repaso de la lección de escuela sabática. Mis queridos amigos, les animamos para que se suscriban y también quisiéramos que ustedes puedan apoyarnos de una u otra forma a través de sus oraciones y a través de compartir la palabra de Dios. Queremos también recordarles que al final del repaso de la lección, nuestro hermano Ezequiel Peña estará compartiendo el versículo de memoria cantado. Así que allí estamos. Muy bien, queridos amigos, aquí estamos con el repaso de la lección. Para esta semana, la Pascua. Y vamos a repetir una vez más el versículo de memoria. Allí en Éxodo capítulo 12, versículo 26 y 27. La palabra de Dios dice, y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito? Responderán, es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Así que ya está a punto de caer la 10ª plaga, la última, que es una manifestación de vida o muerte a través de la obediencia a Dios. Esta 10ª plaga trae como consecuencia la institución de la Pascua, que es nada más y nada menos que la redención, la salvación, el juicio divino, manifestando el plan de salvación
a través del sacrificio de Cristo, para mostrar fe, obediencia y también para testificar del amor de Dios. Así que es muy importante. Esta es una de las fiestas más antiguas del pueblo de Israel. Claro, la más antigua que se celebra es el sábado, pero luego está esta de la Pascua. Así que nosotros tenemos que ver la Pascua como un memorial, como un monumento a la mano poderosa de Dios actuando, liberando al pueblo. Como vamos a ver, Jesús reestablece esta fiesta con la Santa Cena. Pero esta oportunidad que el Señor le da a Faraón para que cambie de parecer, lo lleva más bien a cerrar su corazón. Y aquí viene un momento de juicio. El profeta Amós dice, nada hará el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Dios siempre anuncia lo que va a hacer. Dios nos comunica los acontecimientos antes que sucedan para que nosotros estemos preparados. Y de esta manera, el Señor reveló también a Faraón lo que iba a acontecer a través de Moisés. El juicio de Dios viene y aquellos que han manifestado un espíritu de orgullo, de explotación, de violencia, de idolatría, van a tener que sufrir las consecuencias de sus propias decisiones, de aquellas cosas que han hecho sabiendo que hay un Dios todopoderoso. Así que el juicio de Dios es contra el orgullo, la explotación, la violencia, la idolatría. Cuidémonos de estas cosas. Así que cuando nosotros vemos en Éxodo capítulo 11, versículo 11 al 10, vemos allí la plaga que va a venir sobre Egipto. Y el Señor le dice, Moisés, que se prepare, que pidan a los vecinos alhajas de oro y de plata, porque a medianoche saldré y morirá todo primogénito. Y antes que esto pase, tienen que prepararse, tienen que estar listos para salir cuando tengan que salir. Ya había habido una plaga, la número 9, sobre la oscuridad. 3 días de oscuridad, 3 días para reflexionar, para meditar. Era un momento en donde ellos tenían que recapacitar, pero no lo hicieron. Ahora estaba viniendo un momento decisivo. Moisés salió enojado cuando habló con Faraón, cuando le dijo que iba a venir esta plaga de la muerte de los primogénitos. ¿Por qué salió enojado? Porque él no pensaba que el faraón iba a condenar a muerte a sus primogénitos, a sus conciudadanos. Y esta 10ª plaga afectaría a mucha gente inocente, gente que no tenía culpa por solamente la dureza del corazón del faraón. Recordemos que el número 10 es un número simbólico, un número que tiene la representación de algo completo, de plenitud. Así que cuando llega la plaga número 10, el Señor está trayendo la plenitud de su sentencia. Un castigo total para aquellos que han endurecido su corazón, para aquellos que han buscado la idolatría, aquellos que han seguido a los ídolos falsos. Dios es juez. Y así como en el Antiguo Testamento manifestó un juicio y una justicia correcta, adecuada, mesurada, conforme a lo que Él establece, al final de los tiempos también Dios manifestará su justicia porque es un juez justo. Y nosotros deberíamos intentar buscar a ese Dios mientras puede ser hallado. Él está dispuesto a recibirnos, pero Él también quiere que nosotros pues compartamos con aquellos que no conocen a Dios a buenas nuevas, para que también se preparen. ¿Cuáles fueron los preparativos para la Pascua? Cuando buscamos en Éxodo capítulo 12, 1 al 20, ustedes pueden leerlo con calma. Allí nos dice, este es el principio de los meses, el primer mes del año. El 10º día del mes, tomarás un cordero y lo guardarás hasta el 14, y entonces lo degollarán, lo sacrificarán, pondrán la sangre en el dintel para que cuando pase el ángel de la muerte, pase por alto esa casa. Así que el Señor estaba dando las indicaciones precisas. Dios nos da las indicaciones para que nosotros las sigamos. Dios es un Dios de orden, pero Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Dios quiere que nosotros cumplamos lo que Él nos dice, porque Él sabe qué es lo mejor
para nosotros. Dios les dice al pueblo, a través de Moisés, cómo celebrar la Pascua. Y en otras palabras, la atención de esta Pascua se centra en el Señor, en la salvación, en la sangre. Ese simbolismo, ¿no?, que prefiguraba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que prefiguraba a Cristo muriendo en esa cruz. Ahora los judíos estaban viendo por fe lo que iba a ocurrir en el futuro. Así que cada familia tenía que reunirse y juntos comer este cordero. Si era una familia pequeña, juntarse con los vecinos. Ese compañerismo, esa camaradería, tenía que llevarles a manifestar un espíritu de unión, ¿no?, de espera de la manifestación poderosa del Dios Salvador. Nos sigue diciendo allí en Éxodo 12, capítulo 12, versículos 13 y 14, la sangre os será por señal. Y de esta manera se evitaría la mortandad, la muerte, porque la sangre es símbolo del sacrificio de Cristo. Así que los versículos 12 y 13 explican el significado de la Pascua, ¿no? El juicio que iba a venir pasaría por encima de los israelitas, no les tocaría a ellos. Así que Pascua viene de la palabra que significa Pesaj, que es una combinación de unas palabras pasar y sobre o encima. Significa pasar por alto. Pascua significa pasar por alto. Dios iba a pasar por alto a aquellos que obedecieron y pusieron la sangre. Cuando venga el juicio final, aquellos que hayan recibido a Cristo, aquellos que hayan lavado sus vestiduras con la sangre de Cristo, aquellos que hayan sido limpiados por Jesucristo, también serán pasados por alto, serán liberados, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él nos representa delante del Padre. Así que la representación, celebración de la Pascua debería recordar a cada israelita los maravillosos, poderosos y bondadosos actos de Dios en favor de su pueblo. Cada vez que conmemoraban, cada año, esta fiesta, estaban recordando esos actos maravillosos, bondadosos y poderosos de Dios en favor de los que obedecieron, de los que fueron fieles. Y también era un testimonio para que todos los demás pudieran reconocer y aceptar a este Dios Salvador, a este Dios Todopoderoso. Así que, ¿qué es la Pascua? Es pasar por alto. En Éxodo 12, 17 al 23, nos dice ahora que ellos tenían que celebrar esta fiesta de los panes sin levadura. En el texto bíblico, en el contexto, nos está mostrando que aquí la levadura es símbolo de pecado. Y así como la levadura leuda toda la masa, igual el pecado contamina. Y entonces tenían ellos que preparar un pan sin levadura, representando el cuerpo de aquel que un día vendría, sin pecado. La salida de Egipto mostraría pues su obediencia a estas indicaciones de Dios. Como mencionamos, el mes primero, el 14 al 21, tenían que pasar estos 7 días comiendo panes sin levadura. Allí luego sacrificarían la Pascua, untarían el dintel con la sangre y nadie saldría hasta que haya pasado el ángel de la muerte, hasta la mañana siguiente. El cordero sacrificado es la clave. La fe los libraría de la muerte segura, porque la sangre los protegería de aquel ángel que vendría a dar la sentencia por el justo juicio de Dios. El cordero, pues, que era separado, era el cordero sin defecto, porque representaba a Cristo. Y este cordero tenía que ser sacrificado, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y la sangre de este animal simboliza la protección y era una señal de vida en medio de la muerte que iba a llegar. La Pascua también apunta a la liberación de la esclavitud, la partida de la tierra que estaban viviendo hacia la tierra prometida. Es también símbolo del sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Los méritos de Él son atribuidos a nosotros para que de esta manera podamos ser aceptados delante de la presencia de Dios. De igual manera, el apóstol Pablo allí en 1 Corintios 5:7 dice,
límpiense de la vieja levadura, para que sean nueva masa sin levadura como son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Pablo corrobora que nosotros tenemos que quitarnos toda esa levadura, el símbolo del pecado que nos destruye, que nos afecta y que nos separa de Dios. La levadura, pues, es símbolo del pecado. El pan sin levadura es un símbolo del Mesías prometido, del Mesías sin pecado. Y la obra de la redención de Jesús se revela a través de esta experiencia de la Pascua. El Señor está mostrando a través de esta ilustración una parábola viviente, una enseñanza clara para que ellos comprendieran que el Señor está preparando a Jesucristo para que venga en el momento indicado. Así que ellos estaban mirando por fe hacia el futuro, porque como dice en Gálatas, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley y nacido de una mujer. Este es el momento cuando el cumplimiento del Mesías para llegar a esta tierra se hace realidad. Es un hecho. Dios tiene todo planificado. Y de esta manera nosotros también podemos conocer lo que va a ocurrir, porque Dios lo ha revelado a través de su palabra. Y esto no es solamente para nosotros, el Señor quiere que también lo compartamos. El Señor quiere que compartamos, que pasemos la antorcha. Dice Salmo 145:4, dice, una generación exaltará tus obras ante la otra y anunciará tus portentos. Es nuestra responsabilidad compartir las bondades, los milagros, la mano poderosa de Dios actuando en nuestras vidas a nuestras generaciones posteriores. Una familia debe hablar a otra familia acerca de Dios, de sus maravillosas obras, de sus enseñanzas, de sus prodigios, de lo que Él hace, cómo cambia, cómo transforma nuestras vidas. Así lo repite también Éxodo 12, 24-28, dice, y les contaréis a vuestros hijos cómo el Señor os libró de la muerte por medio del sacrificio de la oveja que simbolizaba el Salvador. Los padres eran los primeros que deberían de ser los maestros en Israel. Los padres tenían que contar a sus hijos la historia del Éxodo. Y yo quiero detenerme un momentito en este instante para decirle a cada uno de ustedes, aquellos que somos padres, somos responsables de educar a nuestros hijos. En las escuelas, en las universidades, hay una gran cantidad de enseñanzas que no tienen nada que ver con los principios bíblicos, que no tienen nada que ver con Dios, que no tienen nada que ver con la pureza. Y se está enseñando, adoctrinando, se está metiendo en la cabeza de nuestros niños cosas que lo van a separar de Dios. Por eso que tenemos que prepararlos. El hogar es la primera escuela. Los maestros deben ser los padres, que preparen a los hijos para que cuando lleguen a la escuela ellos tengan principios, fundamentos sólidos y no haya nadie ni nada que los mueva de esos fundamentos que hemos puesto en ellos. También tenemos que contar la experiencia vivida en el camino cristiano, nuestra propia experiencia. Tenemos que identificarnos con los acontecimientos bíblicos para que puedan ser parte de nuestra vida y podamos relatarlos no como algo histórico, sino como algo real, como algo que hemos experimentado en carne propia, Dios viviendo, moviéndose, actuando en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Celebración, pues es un acto de fe. Nosotros tenemos que vivir la vida cristiana con fe, no como una extradición, no como una experiencia de los padres, sino como una experiencia personal nuestra, como que nosotros estamos experimentando nuestro propio viaje hacia la tierra prometida. Nosotros tenemos que contar nuestra propia experiencia, tenemos que relatar lo que el Señor hace en nuestra vida. Nuestros padres han tenido su vida, su experiencia, su contacto, su encuentro con Dios. Y ahora nos toca a nosotros tener esa experiencia para que podamos ver cómo Dios obra, cómo Dios actúa, cómo Dios responde. Tenemos que orar a Dios para que Él nos conteste a nosotros, porque es muy bonito escuchar la experiencia de nuestros padres, cómo Dios los ayudó, les contestó, hizo maravillas, pero es la experiencia de ellos.
tenemos nosotros que ahora tener nuestra propia experiencia para que podamos contar, para que podamos relatar lo que el Señor hizo en nuestra vida. Y cada vez que nosotros rememoremos, recordemos, ¿no?, esa fiesta espiritual, tenemos que también contarla a otros. Tenemos que permitir que otros la experimenten. Esa Pascua, ¿no?, ese encuentro con la salvación del Señor, la liberación del pecado, con la restauración hecha a través de la sangre de Cristo. Llevar a una persona a la experiencia de encontrarse con Cristo, eso debe ser nuestro anhelo, pasar la antorcha. Ahora, este acto, ¿no?, de Dios, la Pascua, era un juicio divino. Y la lección nos dice que el juicio divino es herir a los primogénitos de Egipto, aquellos que no aceptaron el mensaje de Dios, aquellos que no pusieron la sangre en el dintel. Esa hora de juicio es para ellos una hora difícil y dolorosa. Pero recordemos, también nos dice en Hebreos 11:28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. ¿Para qué? Para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Así que aquí vemos que aún el apóstol Pablo dice que la fe puesta en la Pascua y en la aspersión de la sangre evitó que los primogénitos murieran. Aquellos que pusieron su fe y su confianza en Dios fueron liberados de aquel juicio que vino en el momento de la Pascua, de la 10ª plaga. Nos acercamos rápidamente al tiempo del fin y el juicio de Dios ha de venir también. Y aquellos que estén con la sangre de Cristo en su corazón serán liberados de la destrucción. La última plaga cayó sobre los primogénitos. Fue un juicio divino sobre los dioses de Egipto y sobre todas las familias que adoraban a estos dioses falsos. Ya hemos visto en las lecciones anteriores que Dios ama al hombre, Dios ama a sus criaturas, pero Él se enfrentó contra los dioses de Egipto. Y aquellos que ponen su confianza en esos dioses serán destruidos porque no han confiado en el Señor. ¿Por qué? Porque esos ídolos son incapaces de salvar. El único que salva es Jesús. La Biblia dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente hay un camino para ir a la patria celestial. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Si nosotros encontramos a Cristo, hemos encontrado el camino. Si nosotros seguimos ese camino, podremos llegar a la vida eterna. Ahora, el faraón representa el poder supremo. Faraón se consideraba Dios de Egipto y el primogénito era considerado el hijo de un Dios. Imagínense ustedes ahora ver a su hijo morir, ver a todos aquellos hombres y mujeres que tenían un hijo y verlo ahora morir. Qué triste. Isis, que era la diosa protectora de los niños, no pudo hacer nada. Jequec, que era una diosa que asistía a las mujeres durante el parto, no pudo hacer nada. Min era la diosa de la reproducción, ahora estaba sin poder hacer nada, porque los ídolos nada son. Y el Señor claramente lo había dicho, lo había manifestado. No podemos seguir a los dioses egipcios, no podemos seguir a los ídolos porque no son nada. Y Jetro, el suegro de Moisés, se maravilló y dijo, ahora reconozco que el Señor es grande, más que todos los dioses, porque prevaleció contra los que se ensoberbecieron contra ellos. Jetro, allí en Éxodo 18:11, muestra su asombro, su maravillosa expresión de este Dios poderoso, porque ellos veían los ídolos por todos lados. Muchos de ellos tal vez en algún momento han acudido a uno de estos ídolos, pero ahora se da cuenta que esos ídolos no son nada, que estos ídolos solamente son apariencia. Y según los egipcios, en Éxodo 1, los egipcios habían matado a los hijos recién nacidos de Israel y ahora estaban cosechando lo que habían sembrado. Así como los egipcios
Mataron a los hijos de Israel, a los pequeños en el tiempo de Moisés. Ahora ellos estaban viendo morir a sus propios hijos, a sus primogénitos, en la mano de un Dios poderoso, porque no habían aceptado el mensaje de salvación. ¿Cómo liberarse de esta muerte segura? Así que, mis queridos amigos y hermanos, nuestras decisiones y acciones traen consecuencias. El faraón había condenado a su pueblo, a su familia, a su hijo, por sus propias decisiones, por su endurecimiento de corazón, por haberse resistido a la mano poderosa de Dios, por haber prestado oídos a los consejeros y no a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en esta época? Miren, la Pascua es una fiesta conmemorativa y simbólica. Conmemora la liberación de Israel. También hoy en día nos señala la liberación de Cristo. Nos quita la carga del pecado porque a través de Cristo podemos ser liberados. El Cordero del sacrificio representa al Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza de salvación. La muerte del Cordero y la sangre que se había de rociar en los postes de las casas representan los méritos de Cristo que deben ser aplicados a nuestra propia vida. Nosotros debemos apropiarnos de esa sangre para poder ser liberados de la condenación del pecado. Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por ti y por mí de manera individual. Dios, a través de Jesucristo, nos quiere salvar. Él quiere que nosotros seamos rescatados de este mundo en el cual estamos cautivos por Satanás. Mi querido hermano, mi querido amigo, las lecciones que nosotros vamos estudiando cada semana tienen un mensaje y una enseñanza específicamente para nosotros que vivimos en este tiempo. Nos acercamos al final de la historia de este mundo. Cuando estos acontecimientos del pasado nosotros los comprendamos, entenderemos que también en el tiempo del fin ese mismo Dios actuará en nuestro favor. Y así como el pueblo de Israel obedeció, sacrificó el cordero, puso la sangre en el dintel, también nosotros tenemos que acercarnos por fe a ese cordero que ya fue sacrificado, apropiarnos de esa sangre que nos limpia todo pecado, y cuando venga el día de juicio podamos nosotros pasar sin ser tocados, podamos ser exonerados porque Jesús nos quitó toda carga. Ahora es el momento oportuno. Ahora es cuando tenemos que ir a Jesús y decirle: Señor, perdóname, te acepto como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador. Y una vez que lo aceptemos, sigámosle a Él por donde quiera que va, porque esto es lo que el Señor espera de cada uno de sus hijos. Que el Señor nos bendiga y que nos preparemos cada día para cuando Él venga. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito, responderán: es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito, responderán: es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, y libró nuestras casas, y libró
nuestras casas.